Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en el marco de esta actividad en el Congreso Productivo Bonaerense. Esta actividad es una actividad es la presentación del Fondo de Garantías para el Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones. Mi nombre es Nicolás Cebela, soy director de coordinación del Consejo Federal de Inversiones. El Consejo Federal de Inversiones es un organismo creado en 1959 por las provincias argentinas que tiene como objetivo el desarrollo económico y la planificación de inversiones en todo el territorio nacional. Fue creado en el marco de la Argentina desarrollista, donde existían un montón de instituciones que después con el tiempo fuimos perdiendo, instituciones que Argentina había desarrollado, que eran instituciones clave para el desarrollo económico, como el Banco Nacional de Desarrollo. Y en esta actividad básicamente lo que queremos contarles son dos cosas. Una es la presentación de nuestro propio fondo de garantías, y la segunda es queremos contarles un poco es la discusión en el mundo respecto a los fondos de garantías que están yendo a ocupar un nuevo rol en lo que es el sistema financiero internacional de promoción del desarrollo, que está mutando de lo que podríamos llamar el crédito directo a esquemas de garantías, asumiendo que en el mundo hay suficientes capitales disponibles y lo que hace falta son organizaciones que se especialicen en lo que es la evaluación de los riesgos de los proyectos de desarrollo y por supuesto en tomar esos riesgos donde hay proyectos que tengan un fuerte impacto en lo que es generación de empleo, desarrollo productivo, completar entramados productivos y o distintas externalidades sociales, como por ejemplo la transición energética. Así que en primer lugar vamos a ver un video, que es la presentación del fondo del propio Consejo. Fondo de Garantías CFI, un instrumento que permitirá dar garantías para financiar proyectos estratégicos para el desarrollo integral de las provincias. El Fondo de Garantías CFI tendrá un rol complementario dentro del sistema de garantías argentino. Se propone atender la cobertura de créditos para proyectos que son clave, pero no encuentran una opción concreta de financiamiento en el sistema actual. ¿Cómo participa el CFI? Realizará el análisis de riesgo crediticio, tomando en cuenta no solo la situación económica y financiera de las empresas que soliciten aval, sino que también hará una evaluación técnica, económica y financiera de los proyectos, ponderando su carácter estratégico junto a las provincias. ¿Cuál es el diferencial del Fondo de Garantías CFI? La metodología de trabajo. Se utilizará Project Finance para evaluar la viabilidad de los proyectos de inversión. Cada proyecto será analizado de forma individual y se establecerá una relación directa con los solicitantes, independientemente de su canal de acceso. Además, permitirá atender operaciones de mayor volumen que los fondos de garantía provinciales, con montos máximos de 300 millones de pesos. ¿Qué potencial tiene esta herramienta? Es una oportunidad para garantizar proyectos estratégicos y viables para el desarrollo, que no son accesibles para el mercado de deuda y mercado de capitales, pero sí podrían serlo con un aval. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso al crédito de las empresas y generar mayor inclusión financiera. Las posibilidades de crecimiento e innovación existen y están en todo el país. Nuestro compromiso es seguir acompañándolas con herramientas técnicas y financieras para potenciar su desarrollo. Consejo Federal de Inversiones. Innovación para el desarrollo de las provincias argentinas. Seguidamente, Esteban Rodríguez, jefe de Finanzas del Consejo Federal de Inversiones, presidente de la fiduciaria del Consejo Federal de Inversiones y a cargo del Fondo de Garantías, va a hacer una presentación y vamos a introducir un poco esta problemática de los fondos de garantía como herramientas de apalancamiento del desarrollo. Bueno, muchas gracias Nicolás por la presentación y muchas gracias a la provincia de Buenos Aires por la invitación para permitirnos transmitirles esta idea y este sueño que pensamos dentro del Consejo Federal de Inversiones como instrumento de política pública. Lo que les voy a presentar se separa en tres partes. La primera es presentarles la discusión que se está dando en el mundo en el sistema de garantías y qué rol están ocupando los sistemas de garantía como herramienta de desarrollo económico.
para después pasar a cómo estamos en la Argentina, en qué instancia de desarrollo está el sistema de garantías y posteriormente qué rol buscamos ocupar con el fondo de garantías que estamos creando en el Consejo Federal de Inversiones. Un poco siguiendo con la presentación que hizo Augusto en la inauguración del evento, ¿qué rol ocupan los sistemas de garantía en el mundo? Y muy bien está reforzar que el mercado por sí solo no resuelve el punto de equilibrio famoso que buscan encontrar el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces los sistemas de garantía vienen a ocupar ese lugar, vienen a buscar facilitar el acceso al financiamiento de empresas que presentan proyectos sólidos y viables, pero que muchas veces se encuentran racionadas y no acceden al financiamiento porque las entidades financieras, por supuesto, no cuentan con capacidad suficiente para evaluar y analizar con un grado mínimo de detalle cada uno de los proyectos, sino que precisamente por las normas macroprudenciales se encuentran obligadas a hacer un score interriesgo crediticio y sobre todo buscar detrás las garantías reales, sólidas, hipotecas, prendas. Los sistemas de garantía vienen a ocupar su lugar, vienen a ocupar el lugar de sustituir las garantías que demandan las entidades financieras, mitigando el riesgo crediticio e incrementando el acceso al crédito. En el mundo interactúan esquemas privados y esquemas públicos de garantías, todos tienen el objetivo común de fortalecer el financiamiento PYME, facilitar su acceso a la financiación en mejores condiciones, tasas, plazos, montos y funcionar como instrumento de política pública. En la pandemia, en el mundo se comenzó a debatir cuál era el rol de las entidades financieras y cuál era el rol de los sistemas de garantía, porque cuando el mercado se retrae, las entidades financieras no otorgan financiamiento si no existen garantías. Y en la pandemia es una gran discusión porque no se conocía cuál iba a ser el destino de las empresas, que si bien contaban con sólidos balances pasados, no se sabía cuál iba a ser su funcionamiento a futuro, de cara al futuro. Todos los estados europeos, asiáticos, latinoamericanos, inclusive en Argentina, desarrollaron un fondo de garantía de carácter público y potenciaron los existentes para precisamente absorber ese riesgo que los mercados no estaban dispuestos a atender. En Argentina se desarrolló el FOGAR, que posteriormente les voy a mostrar, pero precisamente cuando el mercado se retrae, los fondos de garantía lo que dicen, bueno, perfecto, da financiamiento que yo asumo el riesgo. Y un poco por ahí es por donde nosotros pretendemos ir con nuestro fondo de garantías. Los impactos se miden en 3 niveles, según el Banco Mundial: alcance, cuántas empresas logran incluir financieramente; adicionalidad financiera, mejorar tasas, plazos, requisitos; y adicionalidad económica, que por allí las entidades financieras por sí solas no miran, no mensuran y no ponderan en el análisis de riesgo crediticio, precisamente porque lo que buscan es estar detrás de la garantía, de la posibilidad de cobrar en caso de incumplimiento. Y los fondos de garantía de carácter público sí tenemos esa visión y esa misión, que es mirar el impacto generado por los proyectos que decidimos acompañar. Bienestar medido en términos sociales, económicos, generación de empleo, medio ambiente, cuestiones de género, generación de exportaciones. Todas variables que nosotros, como actores públicos, tenemos que mensurar y ponderar en un esquema de análisis de riesgo crediticio. Este gráfico ilustra dónde estamos y todo lo que tenemos por hacer. Argentina tiene una profundidad de garantías vivas sobre PBI, una proporción de garantías vivas sobre PBI de 0,40%. Si comparamos esto con otros países referentes con los cuales interactuamos comercialmente, como Brasil, Colombia, inclusive si miramos a Chile o España, que lidera el mercado, tenemos muchísimo por crecer. Solamente yendo a la media de esta matriz tenemos producto para hacer crecer por 10 veces el crédito PYME acompañado por garantías. Tenemos un gran desafío por delante y desde el CFI estamos dispuestos a acompañarlos. Iremos en Europa cómo funcionan las garantías como instrumento anticíclico. Fíjense en 2008, en la crisis de las hipotecas, ¿no?, que primero impactó en la economía americana y después también contagió a Europa. De 2,4 millones de pymes asistidas con garantías pasaron rápidamente a 4 millones y en la pandemia ocurrió prácticamente lo mismo, de 2,6 a 5,2. Este gráfico ilustra claramente cómo los sistemas de garantía funcionan como herramienta contracíclica estando en periodos recesivos.
también muestran la capilaridad de poder modificar el esquema de asignación de crédito. Previo a la pandemia también en Europa teníamos los sistemas de garantía acompañando el destino de inversiones en bienes de capital, y cuando el mercado se retrae y el capital de trabajo se seca, aparecieron los fondos de garantía para acompañar también el fondo de capital de trabajo. Esto es que podemos salir de inversiones de bienes de capital hacia capital de trabajo. Nosotros, como Fondo de Garantías del CFI, pretendemos acompañar el desarrollo productivo en bienes de capital, y podemos tomar como referencia Corea del Sur, ¿no? Que en lo que es materia de innovación tecnológica y empresas de base tecnológica es líder, e incorpora con sus fondos de garantía 15.000 empresas por año, con volúmenes de crédito por empresa de $300.000. Y esto es inclusión financiera, es mayor desarrollo económico. ¿Dónde se focalizan? En el último dibujito que tenemos en esta gráfica, manejo eficiente de la información crediticia. Están presentes, son garantes visibles, acompañan a cada proyecto. Un poco lo que decía hoy Juan Cuatromo es estar al lado de la pyme, estar en el territorio, conocerla, conocer su negocio, acompañarla no solamente para poner a disposición financiamiento, sino para entender y comprender cuál es la mejor herramienta financiera que se adecua a su negocio. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Vimos qué pasaba en otros continentes. En Iberoamérica también están los sistemas de garantía presentes. En Argentina formamos parte también de la red Regar, donde está el Fondo de Garantía de Buenos Aires. Tenemos el honor de tener a Verónica, que es vicepresidenta, recién asumida como vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Garantías, y nos planteamos nosotros acompañarla también en su gestión, desarrollando nuestro fondo de garantías. ¿Qué tenemos en Argentina? 45 sociedades de garantía recíproca, un Fondo Nacional de Garantía, 7 fondos provinciales, y ahí está el Fondo de Garantías del CFI como fondo federal de todas las provincias. Por supuesto, tienen alcance, tenemos cada vez mayor cantidad de pymes atendidas entre el sistema de CGRs y FOGABA, que es la que lidera el sistema público de garantías como fondo de garantía provincial, no solamente en el sistema bancario, sino también en el mercado de capitales, teniendo los 3 impactos que también mide el Banco Mundial, con mayor cantidad de pymes atendidas, con adicionalidad financiera, mejorando condiciones de acceso, menores tasas en aquellas pymes que son atendidas con garantías, mayor impacto en el empleo, un poco también siguiendo lo que decía Augusto. Si vemos el año 2008, donde el sistema de garantías privado y público estaba en estadios mucho más inmaduros, y lo comparamos con la actualidad, las pymes que son asistidas por garantías tienen mayor inclusión de empleo, tienen mayor generación de empleo, 17% las pymes, y tenemos un 32% en lo que son MIPYMES asistidas por garantías. Las garantías generan mayor desarrollo económico y mayores puestos de trabajo. En lo que es cantidad de pymes atendidas también tenemos mucho por hacer. Crecimos en la pandemia, tanto en el sector privado como en el sector público. Pasamos de 9.000 pymes atendidas en el privado a 15.000 en el sector público. Vamos por mucho más. Desde el CFI, como recién bien les comentaba Nicolás, estamos creando nuestro fondo de garantía, pero también estamos asistiendo a cada provincia argentina para que pueda tener su propio fondo de garantías. Estamos tratando de devolverle a cada una de las provincias una herramienta de inclusión financiera, tratando de devolverles ese brazo financiero que en algún momento perdieron las provincias después de las privatizaciones de los bancos públicos. Aquellas provincias que tienen fondo constituido, las estamos acompañando con mayores aportes de capital, como un aporte no reembolsable, para que cuenten con mayor patrimonio para seguir otorgando avales. Y aquellas provincias que no tienen fondo de garantía constituido, desde el CFI las estamos acompañando técnicamente para que jurídica, contable y administrativamente puedan conformar su fondo de garantía. Estamos convencidos que es una herramienta de política pública muy fuerte para que cada una de ellas la tenga desarrollada. Bueno, en evolución también FOGAR y FOGABA acompañando el desarrollo. Veíamos 15.000 pymes atendidas por el sector privado, 80.000 pymes asistidas en el último año por el sistema de garantía públicos, donde el Fondo de Garantía de Buenos Aires tiene un rol preponderante por el tamaño de su patrimonio, tiene cerca del 80% del patrimonio fideicomitido por los fondos de garantía públicos y 20.000 millones de garantías otorgadas acompañando el financiamiento PYME. Tenemos muchísimo por hacer en la pandemia con el sistema de garantías pasivo que tenía el Fondo de Garantías Nacional, donde no es un garante visible, sino que es un garante de cartera. Se llegaron a atender cerca de 1 millón de pymes con garantía. Hoy tenemos cerca de 90.000 pymes asistidas, tenemos mucho por hacer para lograr que los bancos continúen asistiendo a las empresas que requieren financiamiento, inclusive en periodos de relativa estabilidad económica, no pandémicos como pasamos
en 2020. Y ahora sí, nos parecía muy importante hacer esta introducción para ver qué lugar queremos ocupar como fondo de garantías del CFI. Nuestro fondo es un instrumento que va a permitir otorgar garantías a proyectos de carácter estratégico para las provincias argentinas que tengan impacto directo en el desarrollo de sus economías. Las características propias del CFI como organismo de desarrollo económico y a través de su trabajo cotidiano con cada una de las provincias nos permite tener una visión completamente diferente de los proyectos que las provincias pretenden acompañar. Nuestro fondo de garantías va a comenzar con un patrimonio fideicomitido de 7.000 millones de pesos al día de hoy y según la restricción del Banco Central, que puede asistir hasta el 5% de ese patrimonio por proyecto, podemos acompañar proyectos de hasta 350 millones de pesos. ¿Qué es el CFI, no es cierto? ¿Y qué expertise tenemos y qué valor agregado? ¿Qué diferencial podemos aportar al sistema de garantías? El Consejo Federal de Inversiones es un organismo de innovación y planificación de inversiones. Asistimos permanentemente a las provincias en la generación de planes, programas, proyectos estratégicos para cada una de ellas, que está vinculado directamente con lo que cada provincia define como un sector estratégico. O sea, dentro de los proyectos estratégicos de las provincias están los sectores de actividad que cada provincia pretende acompañar y ahí es donde nosotros estamos presentes. Nuestros equipos técnicos cuentan con las habilidades naturales por ir acompañando la generación de esos programas, de esos planes estratégicos, cuentan con la expertise para poder estudiar y analizar cada proyecto con una visión completamente diferente a la que puede mirar una entidad financiera. Y ahí es donde nosotros estamos dispuestos a asumir ese riesgo porque tenemos una visión completamente distinta a la que puede tener un banco que por supuesto tiene su scoring crediticio, pero no conoce en profundidad las características propias de cada sector. La inclusión financiera y el financiamiento está dentro de las principales líneas de trabajo del CFI como organismo de desarrollo económico. ¿Y qué buscamos con este fondo? Bueno, precisamente absorber el riesgo, generar inclusión financiera y ocupar ese lugar que pudieron visualizar en el mundo como rol anticíclico, o sea, también acompañar a las provincias en los momentos difíciles, cuando el mercado se retrae, como en periodos actuales de sequía, inundaciones, catástrofes naturales, pandemia inclusive, queremos estar presentes acompañando a cada provincia. Precisamente el mercado se retrae porque los flujos futuros de las compañías se resienten y nosotros estamos dispuestos a ponerle el pecho y acompañarlos con una visión completamente diferente a la que naturalmente tiene una entidad financiera. ¿Qué características tienen y qué objetivos específicos buscamos entonces? Acompañar proyectos estratégicos, resumiendo, viables, o sea, proyectos que sean viables, que sean sustentables y generen flujo de fondos superavitarios, pero que sean estratégicos a su vez para las provincias argentinas, pero que sin un aval no podrían obtener el financiamiento. ¿Por qué? Porque miramos hacia adelante. Las entidades financieras miran y están obligadas por normativas que emite el Banco Central a mirar el comportamiento pasado. Nosotros también nos vamos a permitir mirar el comportamiento futuro, pensar y arriesgar en un flujo de fondos futuros, pero sustentándonos en los equipos técnicos que acompañan el desarrollo de los planes estratégicos que desarrolla el CFI. Y la garantía que ponemos a disposición es una garantía preferida que es autolíquida. Cuando los bancos requieren garantías duras, reales, de parte de las pymes, son hipotecas, prendas que cuesta un montón de tiempo ejecutarlas. Nosotros vamos a poner a disposición una garantía preferida autolíquida que se convierte en cash en un plazo máximo de 30 días. Y a su vez pretendemos acompañar también y volver en un proyecto más de mediano plazo al desarrollo de los mercados de capitales del interior del país, que no solamente se financien los proyectos en el mercado de Buenos Aires o de Rosario, sino que también el ahorro local contribuya para financiar los proyectos locales. Es un proyecto muy desafiante, pero estamos dispuestos a encararlo. Como garante visible también y presente. O sea, nosotros no vamos a realizar garantía de cartera, o sea, le doy una garantía a un banco y me corro, sino que pretendemos estar al lado de cada proyecto, visible, acompañándolo desde el desarrollo inicial del proyecto hasta cada desembolso de financiamiento, inclusive involucrándonos en el acompañamiento del management, del gerenciamiento. ¿Qué beneficios tenemos? Resumiendo un poco, mitigar el riesgo y por supuesto dejar a los bancos no solamente una herramienta de financiamiento que funciona como garantía preferida, sino también generar mayor inclusión financiera, ponerle arriba del escritorio de cada banco proyectos financiables y a su vez empresas que a futuro puedan continuar comprando otros productos financieros.
Vamos acá, finalmente, diferencial entonces del CFI, del Fondo de Garantías del CFI, pensar los proyectos como Project Finance, visibilizando y analizando el flujo de fondos futuros de cada uno de los proyectos, mirar cada proyecto como un único caso, poniendo nuestro equipo de recursos humanos calificado al servicio de cada uno de los proyectos, otorgando garantías individuales, no haciendo garantías automáticas ni garantías de cartera. Y funcionando como garante visible, estando al lado de cada proyecto para acompañarlo hasta el momento en el cual sea exitoso. ¿Dónde está nuestro diferencial de evaluación? Entonces, en la ponderación de calificación crediticia y de impactos. Esta gráfica resume un poco cuál va a ser nuestro modelo de evaluación. Cuando entra el proyecto dentro del CFI para ser evaluado, vamos a ponderar, por supuesto, un proyecto que tenga sostenibilidad financiera, que se repague a sí mismo. Buscamos proyectos viables, rentables, eficientes, por supuesto, pero vamos a visibilizar también los esquemas de gobernanza, cómo es la composición accionaria, cómo se trabajan las cuestiones de género, qué manuales de género tenemos, inclusión financiera, el perfil de negocio, los sectores que busca atender y, por supuesto, del otro lado, la elegibilidad. Vamos a trabajar en conjunto con la provincia para elegir cada proyecto, visibilizando y mensurando los impactos, generación de empleo, inclusión financiera, política ambiental, por supuesto, proyectos sustentables ambientalmente, innovación tecnológica y proyectos que también sean comercializables. Bueno, un poco acá nosotros con Fogava y con el Banco Provincia de Buenos Aires estamos construyendo una alianza estratégica. Nosotros como organismo de desarrollo federal, organismo de las provincias argentinas, no podemos trabajar aislados, sino que lo realizaremos de manera complementaria con el Fondo de Garantías de Buenos Aires, acompañando aquellos proyectos que requieran nuestro aval, realizando esquemas de cogarantía, donde la provincia de Buenos Aires aporte una proporción menor de los proyectos, nosotros vayamos por importes de hasta 350 millones de pesos y, por supuesto, el rol del Banco de la Provincia de Buenos Aires será determinante para poder monetizar esos proyectos. Estamos convencidos que los proyectos estratégicos existen, la innovación tecnológica está presente y lo que tenemos que construir, yendo al inicio de la presentación de hoy de Juan Catromo, son herramientas financieras al servicio de las pymes argentinas. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Esteban, muy claro. De lo que se trata es de construir un sistema financiero para el desarrollo y por lo tanto eso requiere de múltiples actores. Este es un proyecto de las provincias argentinas, es un proyecto votado por los gobernadores de las provincias argentinas y de lo que se trata, como decía Augusto más temprano en la inauguración del Congreso, es de poner toda la potencialidad del sector público, toda la potencialidad del Estado para hacer planificación económica y para llevar las herramientas del desarrollo. ¿Quiénes van a seleccionar los proyectos estratégicos en los cuales el Fondo de Garantías trabaje provincia por provincia? Son los ministros de producción y los gobernadores de las provincias argentinas. Nosotros vamos a acercar como consejo a nuestro expertise y nuestros cuerpos técnicos, pero nos parece clave, fundamental, el entendimiento de que está en la decisión política de las provincias argentinas saber qué sectores y en qué regiones desarrollan. Entonces, para hablar de esta complementariedad, que le vamos a pedir a Verónica Weschenberg, presidenta de Fogava. Weschenberg. Sabía que iba a salir mal. Que nos hable un poco de la complementariedad entre los distintos fondos de garantía provinciales de Argentina, el propio fondo de garantía del CFI y la actividad directa de gobierno. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Sí, lo que me parece muy importante recalcar, nosotros desde el principio, ya hace más de un año, 2 creo, ya nos venimos reuniendo con los equipos del CFI, pensando de qué manera llegamos a más pymes con mayor financiamiento sin pisarnos. Porque este fue un desafío. Llegamos a Fogava, esta gestión llegó justo con la pandemia y todos salimos a asistir como podíamos. Y la idea de este nuevo fondo es ver cómo podemos complementarnos. Y creo que fue la primera frase que surgió el primer día que nos encontramos, es no vayamos por las mismas pymes, por las mismas que ya tienen asistencia o con nosotros o de alguna otra manera, sino vayamos por empresas nuevas, por proyectos nuevos, por manera de financiarnos nuevos.
Este trabajo en conjunto ya después se sumó, estuvimos trabajando con el Banco Provincia también para lograr esta complementariedad y también estamos armando, y esto es muy importante en todo el país, una red de fondos de garantía que venimos fortaleciéndola en estos años. Hay fondos de garantías en Tierra del Fuego, en Chaco, La Rioja, Entre Ríos, La Pampa y San Juan, creo. Y la idea es que en todas las provincias lo que estamos buscando es generar, con la expertise que tenemos, ayudar a los fondos o a las provincias nuevas. Y en esto el CFI viene aportando y Fogaba, como por ser el primer fondo, también es uno de los que ha aportado mucha capacidad técnica. La idea es hacer este año el primer Foro Nacional de Garantías para poder seguir profundizando en este tipo de herramientas. Y hay algo que me interesa también recalcar, que el apoyo del Consejo Federal de Inversiones a los fondos de garantía no viene solo a través del armado de su propio fondo, sino a través de un convenio que viene firmando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el ministro de Producción. Viene también realizando aportes al fondo de garantía para que podamos llegar a más pymes. Nosotros podemos acompañar a las pymes por tener un respaldo en nuestro fondo de riesgo. Ese fondo de riesgo hay que generarle aportes para que podamos crecer. Y realmente hemos firmado durante el año pasado y el anterior ya 3 convenios. Vamos en camino a firmar el 4º para seguir fortaleciendo este vínculo. ¿Por qué no? Bueno, realmente lo que estoy convencida, lo hablamos en la mesa anterior también donde estuvimos con el presidente del Banco Provincia y la presidenta del Banco Nación. Estoy convencida de que la complementariedad de todos los actores es lo que va a potenciar nuestras capacidades para aumentar la asistencia y el apoyo a todos los proyectos estratégicos. Muchas gracias. Gracias, Vero. Y bueno, para que nos hable de la complementariedad entre los fondos de garantía y la banca pública, clave, Alejandro Formento, que es director del Banco Provincia, presidente de Provincia de Microcréditos y director de RedLink. Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me toca dar un poco una visión de este fondo que acaban de presentar previamente desde el sistema financiero, desde un banco. Y la verdad es que ahí tengo que empezar diciendo 2 o 3 cosas de contexto. Está probado, es sabido y estamos todos de acuerdo en la visión de que lamentablemente el sistema financiero argentino es un sistema financiero chico, poco profundo, que establece un montón de restricciones para el acceso al crédito por parte de la producción. Y desde ese lugar, en particular desde el Banco Provincia, nos hemos propuesto trabajar muy fuertemente por reposicionar al banco en el lugar de Banco de Desarrollo, Banco de Fomento y demás. Hemos tenido muy buenos resultados en esta política en estos años. Hemos otorgado financiaciones por más de 1.6 billones a la producción. De ese número, 1 billón obedece y corresponde simplemente a MIPYMES, perdón. Con lo cual, digo, la vocación política, la voluntad del gobierno de la provincia y del banco claramente es trabajar y orientar el crédito a la producción, pero hay restricciones. Y la verdad que, continuando un poco con los lineamientos que se planteaban antes, la clave para resolver esas restricciones, esos límites que hoy presenta el sistema financiero argentino, tienen que ver con la decisión política de las distintas instancias, de los distintos actores que intervenimos en este sistema financiero, digamos, tanto los bancos como principalmente, ahora conversábamos, los fondos de garantía pública. Es decir, no hay posibilidad de hacer crecer el sistema financiero, de hacerlo más profundo y de alguna manera romper los límites que hoy se plantean en ese sentido, sino es a través de la articulación de políticas públicas de todos los actores que de alguna u otra manera intervenimos en este mundo de financiar a la producción, que es lo que en definitiva nos moviliza a los que estamos en esta mesa en pos del empleo y el crecimiento, ¿no? En ese sentido es clave esta articulación y quiero destacar especialmente 2 o 3 características que se presentaban recién respecto del fondo, que desde el punto de vista del banco van a aportar muchísimo a este proceso que comentaba de inclusión y de mayor profundidad en el crédito.
Particularmente quiero destacar el primer aspecto, que es que las garantías que se están proponiendo en el marco del fondo que se está presentando hoy van a cubrir el 100% del capital y de los intereses. Este es un dato muy relevante. Básicamente le va a dar al banco, digamos, todos los avales por el total del crédito, incluyendo los intereses compensatorios, lo cual es bastante novedoso en algún sentido. El segundo aspecto muy importante para destacar es que estas garantías que está lanzando el CFI a través del fondo van a tener, no me quiero poner técnico, pero van a ser garantías preferidas A, que como se mencionaba recién, son garantías autoliquidables, que en definitiva minimizan muy al extremo el riesgo de default de un crédito. Y eso obviamente al banco le permite hacer una evaluación del crédito de otra manera. Y en tercer lugar destaco también algo que se comentaba, que para el banco es muy relevante, que tiene que ver con la posibilidad de articulación entre el CFI y FOGABA, del Ministerio de Producción de la provincia, que van a permitir, digamos, articular garantías complementarias y por tanto tener una mayor cobertura del capital y de los intereses prestables. Este conjunto de definiciones, de lineamientos técnicos que se plantearon desde el CFI, objetivamente para el banco van a ser una gran herramienta para seguir apuntalando el crédito, seguir apuntalando el crédito a la producción, sobre todo en 3 o 4 aspectos que mencionaba Esteban al principio, y básicamente tienen que ver con mayores créditos, o sea, más monto de capital, mayores plazos a los bancos y más en algunos contextos como algunos de los que nos toca vivir, resulta complicado pensar el crédito a largo plazo, digo, créditos para promover infraestructura, créditos de inversión que tienen un horizonte de 6 o 7 años de repago. Y bueno, las condiciones que plantean este tipo de garantías van a poder permitirnos pensar créditos a otro plazo y pensar en financiaciones sobre todo en infraestructura y en inversión. No obstante, también tiene otras finalidades, digo, pero desde el punto de vista del banco, particularmente la garantía va a aportar un valor diferencial y una posibilidad muy grande para financiar proyectos más largos estratégicos. Y en tercer lugar, la tasa. Obviamente a menor riesgo hay otra posibilidad de discutir y de pensar la tasa de interés que el banco pueda fijar justamente como una forma de repago y de cobertura de riesgo. Con lo cual, desde el punto de vista bancario, de la banca pública, que está pensando y estamos pensando siempre en el desarrollo, en el empleo, en el crecimiento, este tipo de herramienta articulada entre el CFI Nacional, FOGABA y el Ministerio de Producción de la provincia y el Banco Público de la provincia, estimamos que va a tener un gran impacto y que va a permitir seguir profundizando el camino que venimos transitando de financiamiento a la producción para el desarrollo. Así que esa es un poco la visión y bueno, celebrar finalmente que estamos cerca de concretar y lanzar la línea y ponerla en la calle. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y finalmente, para que nos dé su perspectiva desde el lugar de la ejecución de las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires, de las políticas públicas productivas en particular, Augusto Costa, ministro de Producción. Sobran más presentaciones. Augusto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Nico. Bueno, la verdad me pone muy contento estar compartiendo con usted la presentación de otra herramienta más del CFI para ayudar y acompañar a las provincias, y quiero destacar el trabajo que está haciendo el Consejo Federal de Inversiones en todo el territorio argentino y particularmente la provincia de Buenos Aires para permitirnos contar con mejores instrumentos para poder impulsar nuestra producción, nuestro trabajo y mejorar la calidad de vida de la gente. Realmente es fenomenal lo que están haciendo. Hoy no pudo estar Lamote, Ignacio, el presidente, que es director. Secretario General del CFI, pero bueno, Nico, Esteban, acá acompañándonos, realmente muestran ese compromiso que está teniendo
el CFI. Y de hecho, ninguno de los que estamos acá estaríamos en este momento sin el acompañamiento del CFI en este evento, que nos está permitiendo realizarlo en estas condiciones y es para nosotros un aporte fundamental, ¿no? Como todo lo que comentaba Verónica también del impulso al Fondo de Garantía de Buenos Aires con la posibilidad de incrementar el fondo y llegar a más pymes y todos los proyectos que está financiando el CFI en la provincia, algunos corresponden a nuestro ministerio, otros a otras áreas, pero me parece que en primer lugar quiero destacar y poner en valor todo el trabajo del CFI, que es realmente enorme, y ahora con una herramienta para, acá se dijo, creo que no conté, pero 83 veces la palabra complementar, ¿no? Complementariedad y complementar. La voy a decir 40 veces más si necesario, porque hay una realidad, que es que cuando desde los diferentes estamentos del Estado, organismos, se piensan políticas que pueden ser muy interesantes, pueden apuntar al objetivo correcto, pueden ir en la dirección necesaria, pero no se trabajan de manera conjunta con el resto de herramientas que quizás tienen los mismos objetivos, van en la misma dirección y se superponen, compiten o no se potencian entre sí para que el impacto sea el mayor, estamos despilfarrando recursos. Y lo peor que puede hacer un funcionario público en un contexto de restricciones como el que estamos es despilfarrar recursos. Y por eso también esto es algo muy potente, que es una herramienta que viene a sumarse a otras que existen desde diferentes organismos para apalancar este rol que tiene el Estado para garantizar una mayor inclusión financiera. Y lo decía muy bien Esteban en la presentación, lo retomaba Alejandro, si estamos hablando de inclusión financiera como objeto de la política, como objetivo de la política, lo que estamos diciendo es que el mercado no necesariamente incluye a todos los que tienen que ser incluidos. Es decir, el mercado, y particularmente el mercado financiero, tiene por su propia lógica de funcionamiento un sesgo excluyente a determinados actores que si no está el Estado no van a poder recibir el financiamiento que requieren para poder llevar adelante sus proyectos, sus actividades. En economía decimos que si hay un ejemplo de mercado con fallas, es el mercado financiero. Lo mencionaba Esteban, esto de el problema de la información asimétrica generando mercados incompletos o que el nivel de operaciones que se realizarían sin este problema es menor. Llama al Estado a que haga algo y llama al Estado que venga a corregir esas fallas, esas dificultades que tiene el mercado para asignar recursos. Entonces, nuevamente, si falla el sistema financiero, la canalización del ahorro y de los recursos de una sociedad hacia los mejores fines seguramente se vea imposibilitado. Y si no está el Estado, tenemos certeza de que va a haber ineficiencia en la asignación y canalización de los recursos o el ahorro de la sociedad. Entonces, una vez más, lo mencionábamos hoy a la mañana y creo que en cada panel tenemos que volver a mencionarlo también. Basta de discutir al Estado, basta de discutir la necesidad de que exista el Estado. Discutamos qué tiene que hacer el Estado y de qué manera, pero no que el objetivo sea detonarlo o eliminarlo. Porque en este caso particular, que no haya Estado, organismos públicos, resolviendo lo que el mercado hace pésimo, que es garantizar condiciones de acceso al crédito para quienes lo necesitan, bueno, no habría posibilidades de que muchas de las empresas o representantes de empresas que están acá pudieran estar llevando adelante sus negocios. Entonces, me parece que tomar nota de esto y entender que tal como es la lógica habitual del sistema financiero, los bancos y las instituciones financieras en general les resulta más fácil prestarle a quien no necesita que tomar riesgo y financiar proyectos que son rentables, que son sustentables, que tienen potencial, pero que están flojos de papeles porque es una startup, porque está arrancando, porque
algún balance tuvo algún problema, porque le falta una garantía, porque le falta algo para poder acceder a eso. Entonces, como muchas veces la lógica del sistema es no correr esos riesgos y prefiere prestarle a quien sabe que tiene las carpetas todas en orden, ya es cliente del banco, le presto y sé que me va a devolver, el gerente no se mete en problemas, bueno, acá llegan estas herramientas para incorporar actores productivos que después generan un impacto en el entramado productivo que se quedarían sin financiamiento. Y por eso la importancia de este trabajo entre el banco, los fondos de garantía, el CFI y esta nueva herramienta que propone el CFI, en un contexto donde también, lo discutíamos creo que en esta misma sala, ya estoy mareado de las salas, pero recién a la mañana con Silvina Batakis y con Juan Cuatromo, que estaba Vero de moderadora. Hay que hacer cambios normativos en las regulaciones del sistema financiero para que nuestras instituciones públicas puedan funcionar como verdaderas instituciones del desarrollo, bancos del desarrollo y organismos que permiten un desarrollo productivo. Hoy las restricciones normativas le ponen un límite a la capacidad de nuestras instituciones públicas de cumplir el rol que tienen que cumplir, que es apalancar procesos de desarrollo financiando proyectos que quizás el mercado no entrarían dentro de la lógica de rentabilidad del mercado, pero que socialmente son proyectos muy rentables. Entonces, proyectos que permitirían que la sociedad tenga mejores condiciones de producción, incorporar a sectores de la población a los circuitos productivos, generar nuevos emprendimientos que se quedan afuera y, por lo tanto, proyectos rentables no se realizan. Bueno, las normativas muchas veces nos limitan para que esos proyectos se puedan financiar desde el Estado. Entonces ahí, mientras discutimos la necesidad de una reforma normativa en las regulaciones para el sistema financiero, para poder tener una verdadera banca de desarrollo, me parece que es fundamental que desde cada institución pública se extreme al máximo la creatividad y el riesgo para desarrollar nuevos instrumentos que vayan cubriendo las falencias que la propia regulación nos plantea. Entonces este fondo de garantía del CFI viene a sumarse, como decía, a un conjunto de instrumentos que incluyen y permiten generar financiamiento donde no lo hubiese habido. Y trabajarlo con la provincia, recién cuando Nico decía, bueno, las definiciones respecto a prioridades, a sectores, a cómo canalizar estas garantías, las va a tener cada provincia, me parece algo muy acertado, porque la posibilidad o el conocimiento que se tiene de cada provincia del impacto que puede tener el instrumento para el impulso de sectores productivos, más la propia territorialidad que tiene el gobierno provincial, y en este caso trabajarlo complementariamente con el FOGABA, poder llevar este instrumento a todos los rincones de la provincia, solo se puede hacer de esta manera, dándole a las provincias el lugar que tienen que tener para que el objetivo de la política se cumpla. Entonces, no veo mejor política que la que estamos presentando hoy. No veo mejor herramienta que la que se propone resolver cuestiones que el mercado no está pudiendo resolver de una manera articulada y pensando en cómo llegar a cada rincón de las provincias. Por eso me parece que este encuentro donde muchos estamos conociendo en detalle las particularidades de lo que es el Fondo de Garantías del CFI, y que también tenemos que ser agentes de difusión de la herramienta, porque muchas veces también lo que pasa, uno recorriendo la provincia, es que incluso proyectos que podrían alcanzar financiamiento porque los empresarios, los pymes sobre todo, no lo conocen, no les llegan, no pueden acceder a esas herramientas. Bueno, también hay una responsabilidad del gobierno provincial, de los gobiernos municipales, de
los representantes de los sectores empresariales y gremiales y sindicales de difundir estas herramientas para que podamos entre todos hacerlas llegar a quien lo necesita. Así que muchísimas gracias, Nico, Esteban, gracias, Ale, por también desde Provincia de Microcréditos estar trabajando con nosotros de una manera muy cercana y siempre priorizando esto que decía, que el impacto de las herramientas sea el mejor, porque ese es el desafío que tenemos todos los que estamos acá, y bueno, y con Vero, que estamos con mucho entusiasmo en términos de lo que está haciendo, o mucho orgullo de lo que está haciendo el FOGABA, porque ya más de 10.000 pymes de la provincia de Buenos Aires pudieron obtener una garantía que les mejoró las condiciones de acceso al financiamiento o en algunos casos les permitió acceder, y que respecto a lo que nos encontramos del FOGABA cuando nos tocó asumir, estamos hablando de otro organismo, otra institución, con una llegada territorial, un trabajo conjunto con los otros organismos que de la mano de Verónica y todo su equipo estamos poniendo a la provincia en el lugar que corresponde. Así que muchísimas gracias y no sé, Nico, vos cerrás, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, nos vamos todos con tareas. Quienes estén en el público, que sean propietarios de empresas, saben que tienen una herramienta a la cual pueden presentarse. Va a haber distintas ventanillas de presentación, tanto en la provincia directamente como ante el propio Consejo. Quienes son funcionarios públicos tenemos la responsabilidad ahora de ejecutar esta herramienta. Quienes pertenezcan a sindicatos, organizaciones sociales, también tienen, yo creo que tenemos todos el deber de discutir, como decía Augusto, el rol del Estado, el sistema financiero argentino, el rol del Estado para el desarrollo. Nuestro sistema financiero está intermediando cerca de 6 puntos del Producto Bruto, es muy bajo ese nivel de intermediación. Tenemos un sector financiero que le está prestando muy poco al sector productivo, que está prestando muy poco en general, que está depositando los fondos de las personas, los depositantes, mayormente en instrumentos del Banco Central. Eso es una locura. Y tenemos sobre todo que, como sociedad, establecer la centralidad del Estado argentino en el desarrollo en el país. Ustedes habrán escuchado hablar del auge de la electromovilidad en el mundo. La electromovilidad en Estados Unidos es impulsada por garantías del Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos. Hay un rol central de los estados en la construcción de bienestar y en la construcción de desarrollo económico. Así que muchas gracias por haber venido. La ventanilla del Fondo de Garantía del CFI va a estar abierta en semanas. Muchísimas gracias y nos vamos todos con alguna tarea para hacer. Muchas gracias.